Queremos resolver la ecuación 5 sin 3x igual 2 sobre el intervalo dado. Para hacer esto realizaremos una sustitución. Vamos a dejar que θ igual 3x, así que si es igual a 3x, aviso cómo podemos escribir la ecuación como 5 sin θ igual 2. Ahora vamos a resolver esta ecuación para θ, pero es importante tener en cuenta nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para x no θ. Así que solucionamos θ igual 3x para x. Aviso cómo tendríamos x igual θ dividido por 3 o si queremos 3x θ. Esto ayudará a nosotros más tarde para asegurarse de encontrar todas las soluciones para x en el intervalo dado. Así que ahora más adelantaremos y resuelve esto para θ dividiendo ambos lados por 5. Tenemos sin θ igual 2,5. Tener un valor de función sinusoidal de 2,5 no nos recuerda a un valor de función sinusoidal que encontraremos de un triángulo referenciado. Para resolver esta ecuación para θ, tomaremos el arcsino y el sino inverso de ambos lados de la ecuación. Aviso a la izquierda tenemos θ, y ahora iremos al calculadora para obtener nuestra aproximación decimal para θ. Primero asegúrese de que estamos en modo radiano. Presione la tecla de modo, aviso cómo se resalta radian. Así que de vuelta a la pantalla de inicio. Ahora presione el segundo sino para arcsine 2,5. So2 dividido por 5 padres cerrados y entrar. Por lo tanto, sería aproximadamente 0.4115. Este ángulo estaría en el primer cuadrante. Vamos adelante y esquemate este triángulo de referencia. Y eso parece algo como eso donde este ángulo es 0.4115 radianos, pero aviso cómo funciona el sino. También es positivo en el segundo cuadrante. Así que ahora sometemos un segundo ángulo de referencia en el segundo cuadrante que mide 0.4115 radiantes. Pero aviso cómo este ángulo realmente sería pi, 0.4115 radians, que es aproximadamente 2.730 radians. Ahora sabemos que θ es aproximadamente 0.4115 radians. Y θ también aproximadamente 2.730 radians. Recuerda, nuestro objetivo aquí es resolver por x no θ, y sabemos x igual 3x θ. Lo que significa una solución aproximada para x sería aproximadamente 13 por 0.4115 radianos. Así como x es aproximadamente 13 por 2.730 radians. Ya he encontrado estos productos para ahorrar un tiempo. Esto es igual a 0.1372 radianes, y este producto es igual a 0.9100 radianes, pero no hemos terminado. Hay más soluciones para x sobre este intervalo. Encontramos estos valores de x usando estos dos valores de θ significados. Los encontramos resolviendo las ecuaciones sin θ igual 2,5, pero el objetivo final es resolver sin 3x igual 2,5. Para mejor entender por qué tenemos más soluciones para encontrar, miremos este gráfico. Aquí tenemos el gráfico de igual sin θ y igual 2,5. Encontramos estas dos soluciones para θ, pero otra vez nuestro objetivo es resolver sin 3x igual 2,5. Aviso como cuando graficamos igual sin 3x, este 3 cambia el período. Tenemos 3 ciclos completos de la función sinusoidal sobre el intervalo de 0 a 2pi. Y por tanto, en lugar de tener dos soluciones, tenemos 2 por 3 o 6 soluciones que vemos aquí. Para encontrar las 6 soluciones sobre este intervalo, tenemos que volver y encontrar dos ángulos coterminales más. Para cada una de nuestras soluciones que encontramos para θ. Así que escriba esta solución para θ como 0.4115 más 2πn, donde n es cualquier integer, y lo mismo para este dato aquí, más 2πn, y ahora encontraremos los próximos ángulos coterminales positivos a 0.4115 radians.
así como 2.730 radians, así que x sería aproximadamente 13 por 0.4115 más 2 pi radians. Volveremos y encontrar este producto así como x es aproximadamente 13 por 0.4115 más 2 pi o más 4 pi radians. Este ángulo y este ángulo son coterminales a 0.4115 radianes, y por lo tanto encontraremos este producto nos dará un valor x que está en este intervalo. De nuevo, ya he encontrado estos productos solo para ahorrar tiempo. Esto sale a 2.2316 radianos. Este siguiente producto es 4.3260 radianes. Y ahora hacemos lo mismo para 2.730 radianos. X sería aproximadamente 13 por 2.730 más 2 pi radians. Así como 13 por 2.730 más 2 pi o más 4 pi radians. Y otra vez, ya he encontrado estos productos para ahorrar un tiempo. Esto sale 3.0044, y este último valor de x sale aproximadamente 5.0988. Ahora hemos encontrado todas las soluciones para x sobre el intervalo dado. De nuevo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.